Liz, ¿qué tal para ustedes? Muy buenas tardes para toda la amable audiencia. Estamos súper bien, gracias a Dios, empezando ya el año, acabando la feria judicial y entrando con todo para el periodo 2025. Sí, doctor. Nos pasaron unos datos y también su contacto para hablar sobre la unidad especializada de la defensa pública, que es la que asiste a las víctimas que son protegidas por la ley 5777, ¿verdad? Así Eh, mismo. Queríamos saber un poquito cómo es el trabajo que hacen de repente también, porque por un lado la defensa pública asiste a las víctimas y por otro lado defiende también a los denunciados. Así mismo, así mismo. Esa es una práctica que el Ministerio de la Defensa Pública no tiene solamente en este fuero, sino que se vino dando siempre. En el fuero civil ante la niñez, por ejemplo, cuando un papá solicita un régimen de convivencia, defiende al padre, defiende a la madre, con las madres generalmente solicitan asistencia alimentaria también. Lo mismo pasa en los juicios civiles, ¿verdad? Demandante contra demandado. Y bueno, esta no es la excepción, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de la Defensa Pública, desde la creación del año de la ley 5777, que es del año 2016, y nuestra entrada en función de defensores públicos de protección integral a la mujer en el año 2019, se hizo operativo ese artículo 38 que obliga al Ministerio de la Defensa Pública a brindar asesoría y patrocinio a mujeres víctimas de violencia. A la par, como usted dijo, la Defensa Pública Penal siempre asiste a personas agresoras. Nosotros tenemos nada más un lineamiento ahí que siempre le manifestamos, le comunicamos a la ciudadanía, que nosotros intervenimos siempre por mujeres víctimas de violencia. No somos defensores de violencia familiar. La gente confunde solamente violencia familiar. De un catálogo de 15 formas de violencia que contempla esta ley, y nosotros en cualquiera de esas formas de violencia asistimos a las mujeres víctimas de violencia. O A sea diferencia, que, obviamente, sí de los defensores penales que asisten a hombres, mujeres, independientemente, ya sea por su carácter de agresor. pero en este caso, doctor, quiere decir que un hombre no puede denunciar ahí, es exclusivamente mujeres. No, el hombre puede denunciar un hecho de violencia familiar en el Ministerio Público o violencia doméstica en el juzgado de paz. A partir de allí, si es que o sea, al momento de la sustanciación, porque son procesos donde no se requieren de abogados, pero si el particular, o sea, la persona afectada requiere del servicio de alguien, en el caso de que sea un hombre, va a solicitar al Ministerio de la Defensa Pública y le defendería un defensor civil. Nosotros, porque para los hombres solamente está catalogado el hecho de violencia doméstica en el juzgado de paz y lo que es violencia familiar y todo el catálogo de hechos punibles en el Código Penal. Sí hay una ley de protección integral a mujeres, que es una ley especial, donde se contemplan estas 15 formas de violencia, y allí es donde sí nosotros, defensores públicos de protección integral a la mujer, defendemos a ella independientemente de que el agresor sea hombre o mujer, y no necesariamente solamente es violencia familiar. Cualquiera de esas 15 formas de violencia, violencia obstétrica, violencia institucional, violencia telemática, que son las otras formas de violencia que se establecen allí, ¿verdad? Entonces nosotros brindamos el patrocinio y la asesoría correspondiente. Doctor, y cuando dicen en su estadística hay entrada a juicio, dice 1802, ¿qué implica eso? ¿Que ustedes son parte en el juicio o cómo es eso? Claro, así, o sea, el ser parte en realidad es la víctima la que es parte, ¿verdad? Nosotros somos patrocinantes, pero independientemente, o sea, cuando habla de 1800, esos son los casos ingresados, porque ahí, si ven las estadísticas, hay un número que habla de más de 4000 juicios Sí, en trámite. juicio de Esos son trámite. 4000 juicios en trámite que nosotros venimos teniendo acumulados desde el inicio de nuestras funciones, ¿verdad? Porque nosotros intervenimos en dos tipos de procesos: las de medidas de protección ante los juzgados de paz y los procesos penales, donde nosotros patrocinamos las querellas de las mujeres víctimas de violencia familiar y de hechos punibles contra la autonomía sexual. Son los dos catálogos de hechos punibles que nosotros intervenimos y patrocinamos dichas querellas. Entonces nosotros actuamos también dentro de lo que es el fuero penal. Y en este caso dice salida a juicio 1278. ¿Eso qué son, doctor?
Y las salidas son los procesos que tuvieron ya una resolución que para nosotros son sentencias ya firmes ejecutoriadas y, o sea, por ejemplo, medidas de protección que ya vencieron, o sea, entonces ya esto se da salida, o resoluciones, condenas penales que han quedado firmes, eso también es motivo de salida. Tendemos también salidas muchas veces porque las mujeres víctimas revocan, ¿verdad?, nuestra personería y adquieren que ser un abogado particular, por ejemplo. Pero mayoritariamente ese número de 1.200 salidas se dan por el hecho de el cumplimiento del periodo establecido por el juzgado como duración de las medidas de protección. Ese es el mayor número de esa torta, es el que conlleva esa estadística, ¿verdad? Y Entonces la nosotros, asesoría, perdón doctor, y la sí, asesoría esta de 3.861 implica que solamente le explicaron, pero no entraron en juicio, ¿verdad? No le representaron. así mismo, no todas las mujeres víctimas desean ingresar a juicio, esa es una realidad, ¿verdad? Hay mucho temor todavía. Nuestro lineamiento siempre es recomendar, ¿verdad?, obviamente iniciar el juicio, pero tenemos muchas usuarias que acuden, te cuentan el problema, ¿verdad? Nosotros instamos a que ellas realicen, o sea, la denuncia del patrocinio, pero muchas veces son renuentes, ¿verdad?, a realizar esa situación, ¿verdad? Muchas de ellas incluso acuden también ya habiendo realizado, ¿verdad? Ya realizan la denuncia, el Ministerio Público le dice, bueno, si quieres un abogado también tenés. Entonces ya está la denuncia vigente, acuden a nosotros le decimos, bueno, vamos a hacer esto, tenés que firmarnos acá, vamos a solicitar estas diligencias, una vez que se imputa, nosotros podemos querellar y todo eso. Y también estas víctimas ya no acuden posteriormente al servicio, nosotros tenemos como protocolo volver a contactarlas, ¿verdad?, los números de contacto que ellas nos dejan, ¿verdad?, para instar, o sea, no es que vienen y después si ya no vienen nosotros le damos de baja de nuestro servicio, no, nosotros impulsamos, nosotros buscamos contactarlas a ellas, les llamamos y si ellas no acuden, no vuelven, ¿verdad?, ya cuando se prepara todo los escritos y todo eso, y se les insiste y luego ellas manifiestan que no desean, allí obviamente el servicio se da de baja, ¿verdad? Pero y si, Pero es no te diría una minoría, pero es de repente, muchas veces, o sea, dentro de las asesorías lo que más existe muchas veces son mujeres que acuden, pero de repente también sus hechos no cuadran dentro de violencia contra la mujer. Eso es lo que más, o sea, van y te consultan, pero es asistencia alimentaria, entonces, o derivadas, van y consultan y de repente es un hecho podría ser un problema con el marido por la restitución de la criatura o lo que fuera, entonces van siendo derivadas, siempre y cuando sea cuadre dentro de lo que es violencia contra la mujer, sí se da el impulso judicial respectivo. entiendo, porque realmente es un número alto, 3.800 prácticamente igual la salida y a la entrada de juicio, incluso lo de trámite también, por eso consulto esta cuestión de la asesoría. Porque de repente Sí, sí, sí. se dan, doctor, ¿qué pasa si son hechos así bastante fuertes, graves, y ellos no quieren denunciar? Y bueno, ahí hay un temita también, Raúl, que te explico, ¿verdad? Asunción y Central tienen un, un plan que se llama Plan Piloto, que nació, ¿verdad?, a raíz de todos estos hechos de feminicidio ocurridos durante la pandemia. Entonces el Plan Piloto lo que hace, que es uno de los motivos que eleva demasiado las estadísticas también de repente, porque el Plan Piloto recibe la estadística, o sea, recibe la denuncia, por lo general la comisaría. También pueden ser cualquiera de las otras instituciones, pero por lo general las comisarías. Cuando la comisaría recibe, comunica a todos los intervinientes, ¿verdad?, por sobre todo el Ministerio Público, que actúa de oficio, ¿verdad?, cual sea un hecho punible de acción penal pública en el caso de violencia familiar o de feminicidio, ya sean grado de tentativa o consumado, el Ministerio Público actúa de oficio. Entonces, ¿qué pasa? También nos comunican a nosotros y nosotros ofrecemos los servicios. Entonces,
cuando nosotros ofrecemos los servicios, pero por a veces motivo la víctima no quiere tener nuestros servicios, ya sea porque tiene un familiar que es su abogado o porque tiene un abogado particular y no quiere, eso eleva mucho, ¿verdad? Pero nosotros esa asesoría la hacemos y esa asesoría también está reflejada en esos números, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno está de turno, justamente el plan piloto es lo que más tiempo te lleva, ¿verdad? Porque vos estás recibiendo prácticamente casi gran parte de las denuncias dentro del área metropolitana, por llamarlo de alguna manera, y se está ofreciendo el servicio, se está atendiendo a mujeres víctimas por medios telemáticos en la mayoría de los casos, le está ofreciendo el servicio, pero la mayoría de ellas no concurren al Ministerio de la Defensa Pública por esos motivos que te digo, ¿verdad? Que tienen ya un abogado de confianza, ya sea un pariente, un amigo, lo que fuera, o porque no quieren justamente el procedimiento en sí, ¿verdad? O sea, no quieren contar con el servicio. Se asesoran, pero luego no acuden para el patrocinio. Doctor, una realidad. ¿y cuáles son así los casos más comunes que se denuncian, verdad? Por lo general son sus parejas o hay también, por ejemplo, hijos u otros familiares. Realmente sí, particularmente les puedo hablar de los casos que nosotros en Asunción estamos recibiendo mayoritariamente, y cuando yo estaba en el interior también, el hecho más común es el de la violencia intrafamiliar. Y dentro de la violencia intrafamiliar, la más común, porque puede ser la violencia intrafamiliar está dentro del catálogo de las 15 formas de violencia, pero también está la violencia física y psicológica. Entonces, puede un hecho ser subsumido en varias formas de violencia, ¿verdad? Y las más frecuentes son violencia intrafamiliar y violencia psicológica. O sea, la violencia psicológica es ejercerse dentro del seno familiar. Esa es la más frecuente. Ahora bien, también tenemos muchísimos casos de violencia física y muchos casos de violencia física que son muy graves, ¿verdad? Y también tenemos feminicidios en grado de tentativa y feminicidios consumados. Que obviamente ya son las formas más graves de violencia en el sentido de que ya no hay revés, ¿verdad? O sea, ya no se puede trabajar con la víctima lastimosamente, por eso es que se considera como la forma más grave de violencia, ¿verdad? Sin desmeritar de que todas las otras formas de violencia también son graves, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que evitar justamente eso, el violentómetro nos dice, ¿verdad? Tratar de llegar, o sea, tener unos indicadores para tratar de no llegar, a lo que es el desenlace de un feminicidio. Y en ese caso, sí, doctor, actualmente tenemos muchas formas. Y por sobre todo hay algo que a mí me llamó mucho la atención, es del tema no solo de la pareja, sino la expareja. Es un problema grave que nosotros tenemos. Mujeres que rompen una relación, sin embargo sus exparejas siguen ejerciendo formas de violencia. Y si hay hijos de por medio, peor aún, porque muchas veces utilizan esa manipulación, ¿verdad? Justamente, doctor, buenas tardes, Liz Acosta le saluda. Con relación a los casos de violencia, ¿verdad? Que siguen sucediendo y que sigue siendo lamentable, ¿verdad? Me imagino que sigue siendo una preocupación de cómo podemos mejorar esa situación. ¿Cómo ve la defensa pública de que se podría hacer un poco más para poder mejorar esta situación violenta en Paraguay, más todavía en estos casos de exparejas y todas esas cuestiones donde más hay? Bueno, Liz, muy buenas tardes. Realmente es un flagelo que al día de la fecha no le estamos encontrando la vuelta, no solo en Paraguay, sino a nivel mundial, ¿verdad? También es como una especie de pandemia que no solo sucede desde ahora, sino que tiene larga data. Entonces, es un tema cultural, ¿verdad? Claramente nosotros somos conscientes de que la única forma de dar combate a esto o sea, creemos de que la judicialización nomás no es suficiente. El trabajo es transversal y debe partir obviamente desde la educación, pero para ello se necesita demasiada inversión. Incluso nosotros, si hablamos de judicialización, ahora por ejemplo está pendiente la ley de la creación de los juzgados especializados. El Ministerio Público tiene solamente fiscalías especializadas en Asunción, tiene en Ciudad del Este, ¿verdad? Sin embargo, en todo el resto del territorio nacional todavía no cuenta. Nosotros, el Ministerio de la Defensa Pública, también estamos bastante limitados. En todo el interior del país hay un solo defensor
por departamento, ni siquiera por localidad, por departamento, salvo Caguazú, que tiene 2, uno para Caguazú, otro para Oviedo, Central, que tiene 2, y Asunción, que tiene 3. Fuera de eso, de esas localidades, todos los otros departamentos del país tienen un solo defensor. Incluso el Chaco tiene un solo defensor para los 3 departamentos. O sea, algo realmente imposible humanamente cubrir, ¿verdad? Yo tuve mi experiencia en San Pedro, ¿verdad?, que es el departamento más grande de la región oriental, y siempre pongo como ejemplo entre Capibaré y la ciudad de San Pedro y Comanillú, hay más de 250 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás haciendo oficina en un lugar, el problema ocurre en otro lugar y es imposible dar un servicio efectivo, ¿verdad? O sea, ¿cómo efectivamente vas a asistirle a una persona vos estando acá en Asunción y la otra persona estando en Ciudad del Este? O sea, no existe esa posibilidad, ¿verdad? Porque el acompañamiento tiene que ser, obviamente, un acompañamiento integral, ¿verdad? La mujer víctima ante la comisaría, lo que es el juzgado de paz, lo que es el Ministerio Público, proponer las pruebas correspondientes, acompañar a los testigos, ¿verdad? El servicio ideal es un servicio que tiene que ser integral, pero humanamente eso es imposible, y peor aún en el interior. Nosotros acá tenemos la problemática del volumen de casos, y en el interior, además del volumen, tenés las distancias. Claro. Entonces, eso es una realidad. Nosotros necesitamos más defensores especializados. Eso es algo que obviamente se requiere, aparte por una cuestión humanitaria, ¿verdad? O sea, tenemos colegas que están de turno 365 días del año hace 5 años. O sea, satura la situación. Tenemos también, gracias a Dios, el apoyo ahora también del doctor Javier, de seguir trabajando en las líneas que veníamos trabajando respecto a las políticas institucionales que hacen al fuero, y vemos que vamos a seguir avanzando. Crecimos mucho y queremos crecer aún más. Creemos que desde el fuero podemos aportar por lo menos un granito de arena para ayudar al combate del flagelo, pero como justamente la ley se crea, la ley no es una ley penal, la ley 5777 es una ley de políticas públicas y es transversal y obliga a los 3 poderes del Estado. Incluso le designa como ente rector al Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer todos sabemos que es un ministerio muy pequeño, ¿verdad?, que también necesita dotarse de plantel humano, necesitan psicólogos, necesitan miles de otras cuestiones. Se obliga a las gobernaciones, por ejemplo, a las casas acogidas, y nos llevo a 5 departamentos donde hay casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad con la que seguimos hoy tropezando, y ojalá en poco tiempo podamos romper esa barrera. Realmente hay muchas cuestiones que ir mejorando, y en el sentido también de las inversiones, doctor, hacer un llamado también para que haya un poco más de voluntad política en ese sentido, para más inversiones, me imagino. Así mismo. Es un problema que, como te dije, nos afecta a todos como sociedad, nos afecta, generalmente nos pega de cerca, ¿verdad? Porque parece distante el problema, pero cuando le toca a la hermana de uno, a la mamá de uno, ahí es donde a uno le cae la ficha y dice, esta era una problemática grave en realidad, donde generalmente no se fue viendo esa situación, claro, como tal, ¿verdad? Entonces parece que va quedando postergado. Yo entiendo, las necesidades del Estado son infinitas y los recursos son limitados, ¿verdad? Pero hay miles de otros problemas que traen aparejados. Justamente en el lanzamiento, estuvimos en el lanzamiento de las políticas públicas, ¿verdad?, del Ministerio del Interior, porque ellos tienen otras problemáticas que surgen a raíz de la violencia. O sea, la violencia contra la mujer es solamente la punta del iceberg ahí arriba, que hoy en día se está notando, pero hay otras problemáticas que están por debajo del nivel del agua que uno no ve, que el Estado todavía no está pudiendo tampoco resolver. ¿Qué pasa con los niños huérfanos? Que los niños huérfanos están ahí, donde tienen una mamá muerta, por lo general tienen un papá en la cárcel, tienen a 2 familias enfrentadas y ellos en el medio, porque a raíz de un caso de feminicidio, la familia paterna y la familia materna se terminan convirtiendo como en los Capuletos y los Montescos, más o menos. O sea, genera todo una serie de problemas, ¿verdad? ¿Y cuál es el nivel de deserción escolar de esos niños?
¿Qué institución se está haciendo cargo de por lo menos controlar de que esos niños estén acudiendo? ¿Será que las otras instituciones le ofrecen, por ejemplo, servicios? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Bueno, vamos a tratar de retomar ya Para agradecerle, ¿verdad? para agradecerle teniendo en cuenta el Bastante explicativo, ¿verdad? La realidad que se está viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Con es esta- cierto, y falta de presupuesto de repente es una de las problemáticas. ¿Está? Nuevamente. No, todavía no entra luego la llamada. Y bueno, vamos